Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar nuestras actividades con la oración para Papito Dios, dándole gracias por todas las bendiciones, por la salud, por el bienestar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Entonces vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, porque tú nos escuchas y nos tienes presente en cada una de nuestras oraciones. Ahora vamos a continuar el trabajo de nuestra guía. Para ello vamos a prestar muchísima atención a cada una de las indicaciones que la profe nos va a dar, ¿cierto, mis amores? Bueno, entonces vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, entonces vamos a estar muy atentos a cada una de las indicaciones que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. El tema, cómo estaba organizada la sociedad en la época colonial. Su objetivo describe aspectos básicos del funcionamiento de las organizaciones coloniales. Entonces vamos a iniciar el trabajo escribiendo en nuestro cuaderno de sociales la fecha, miércoles 15 de julio del 2020, y luego vamos a colocar como título Grupos sociales en la colonia. A continuación vamos a observar la siguiente presentación sobre el tema del día de hoy. La sociedad colonial estaba organizada a través de una jerarquía social. La sociedad colonial se asemejaba a una pirámide. En la parte superior, como observamos acá, se ubica el grupo dominante, en este caso los españoles, y en la base de nuestra pirámide están ubicados los esclavos y los indígenas. Durante la colonia se creó un orden social basado en la idea de que las personas tenían diferentes derechos. Según su origen, con esta idea se estructuró una sociedad en la que unos pocos eran más importantes y tenían diferentes privilegios. En la sociedad colonial los españoles ocuparon el lugar más privilegiado y era el grupo dominante de esta clase. Solo ellos podían acceder a las instituciones políticas y económicas. Su dominio se reforzó y se mantuvo por más de 200 años. Españoles y criollos. Recuerden que los españoles eran la clase dominante y los criollos también, pero tenían menos privilegios. Listo, mis niños, ahora vamos a seguir con el trabajo de nuestra guía. Bueno, el establecimiento de los españoles en América produjo un orden social, ¿cierto? Diferente al que se tenían los indígenas y hasta los mismos españoles. El elemento que determinó el orden social fue el origen étnico, es decir, la presencia a uno de los grupos que habitaron en América desde la llegada de los europeos, que fueron los españoles, los indígenas y los negros. Inicialmente el orden social estaba integrado por dos grupos, que eran los blancos, los españoles, y los indígenas. Con el paso del tiempo, otros grupos ocuparon un lugar en la sociedad, entre ellos los negros y los que resultaron de estas mezclas, como los mestizos, los mulatos y los zambos. Además, también influía el lugar de nacimiento, la ascendencia, la riqueza que poseía, la familia, el lugar de la vivienda y hasta su color de piel. Bueno, acá nuevamente vemos esa pirámide de las jerarquías: españoles, criollos, las castas, los indígenas y por último los esclavos. Vamos a hablar sobre los blancos en la sociedad colonial. Bueno, se encuentran los españoles y los criollos. Estos últimos, o sea, los criollos, eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. No tenían ninguna mezcla racial, pero el hecho de no haber nacido en España los ponía en desventaja frente a los peninsulares. Los peninsulares también son los españoles. Blancos hacendados. Bueno, hacían parte de este grupo de personas adineradas, por lo general herederos de los primeros conquistadores. Como ya vimos, en ellas se cultivaba y se criaban animales que proporcionaban productos del consumo interno y el comercio local. Además,
poseían casas en la ciudad y en ocasiones numerosos esclavos. Recuerden que en las haciendas se dedicaban a este tipo de cultivos y cría de animales. Muchas veces las hijas de estos hacendados se les obligaba a casarse con hombres de iguales privilegios, españoles recién llegados o viudos de sus mismas condiciones. Las mujeres que no cumplían con este propósito eran enviadas a conventos, donde se dedicaban al servicio de la religión católica. También a estas mujeres pertenecientes a este grupo social se les enseñaba a ser humildes, católicas, respetuosas y cumplidoras de los deseos de sus esposos y sus familias. Bueno, se apoyaban de los elementos religiosos, por su gran número de hijos varones, eran enviados a colegios o a seminarios donde se preparaban para la vida religiosa como sacerdotes. Vamos a hablar sobre los blancos letrados o educados. Bueno, además de tierras, los españoles y los criollos que habían logrado acceder a la educación tenían una mejor posición social, en especial los sacerdotes, los militares y los médicos. Los abogados, por su parte, podían acceder a cargos en las reales audiencias o los cabildos, los cuales les proporcionaban un honor y respeto dentro del grupo social. Estos cargos eran vendidos, lo que implicaba que blancos pobres, indígenas, mestizos o negros no podían acceder a ellos. Amigos, ahora los voy a invitar a observar un video que nos habla de toda la temática que hemos estado trabajando en la clase del día de hoy. Vamos a prestarle muchísima atención. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir,
que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época, y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Bueno, niños, en nuestra actividad de refuerzo vamos a trabajar la siguiente pregunta. Define con tus palabras la época de la colonia. Teniendo en cuenta todo lo que la profe les explicó y teniendo en cuenta la temática del video, vamos a definir qué significó la colonia. Bueno, para la clase de hoy los niños no deben enviar ninguna evidencia. Por otro lado, deben copiar en sus cuadernos el tema de la clase con buena letra y ortografía. Niños, recuerden que la profe siempre les selecciona en el texto de la guía lo que ustedes van a copiar en sus cuadernos de sociales con buena letra y ortografía. ¿Listos, amiguitos? Bueno, cualquier duda que se presente sobre la clase del día de hoy la vamos a resolver en nuestras actividades de Zoom. Los niños que no se puedan conectar me pueden escribir a mi número de WhatsApp y yo voy a estar atenta ahí para resolver todas sus inquietudes. Listo, mis amores, entonces la tareita es copiar con buena letra y ortografía y resolver la pregunta ¿qué fue la época de la colonia? Listo, mis amores, bueno, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo gigante y los quiero mucho. Listo, mis amores, que tengan un excelente día.